va a ser un día emocionante. Lo digo en nombre propio y creo que en nombre de alguna persona más de los que estamos aquí. Voy a intentar centrarme, lo digo porque es que ha sido como un cuarto de hora de encuentros, de emoción, de que te viene este recuerdo, de que te viene este otro, y la verdad es que cuesta volver a lo que nos ha convocado aquí, ¿no? Nos ha convocado el deseo de homenajear a José Mari ayer. Y ha sido esa un poco la idea, ¿no? El darle las gracias, aparte del placer de los reencuentros, ¿verdad? Pero darle las gracias y reconocer una tarea ingente, una tarea que es difícil de describir y de detallar, ¿no? Porque por el efecto que ha tenido en tantas personas, en tantos de nosotros que estamos aquí reunidos, el efecto personal, profesional, etcétera, y luego el efecto como maestro, como alguien que nos ha enseñado cómo enfocar las cosas, cómo encararlas, cómo entender. Nos centramos en su presencia en Barcelona y en el trabajo que ha hecho en la Fundación OMIE aquí en Barcelona. Empezamos con los agradecimientos a José Mari por esa mirada tan honesta, tan libre y tan integradora sobre lo social, ¿no? Sobre todo la asociamos a José Mari, claro, la mayor parte la asociamos a experiencias personales. A mí una vez me miró y tal, no sé si os ha pasado. A mí no es verdad que además de eso nos ha trasladado trabajos sobre lo social como algo que difícilmente podíamos encontrar en nuestros entornos, en nuestros profesores, en las personas con las que nos relacionábamos, ¿no? Y nos ha ayudado a entender lo macro, lo social, de otra manera y a ver cómo nosotros nos manejamos en lo social, ¿no? Y también quería daros las gracias a vosotras y a vosotros, no sé, me parece que había 75 personas inscritas, ¿no? Porque habla de la capacidad de convocatoria que dices José Mari y la gente se apunta. Hemos distribuido el día como en dos partes. La primera parte es una parte más científica y intentaremos acercarnos a tres trabajos, a tres artículos que José Mari ya escribió hace tiempo y en la posibilidad de que él nos hable de ellos y nos pueda decir y nos pueda volver a ilustrar sobre esos temas. Y luego por la tarde la parte del homenaje en la cual podremos también devolverle y decirle a José Mari todo lo que hemos aprendido y todo lo que le apreciamos. Será la parte más emocionante y menos académica. Muy bien, pues Maite. Buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias por el compromiso para poder asistir. Ha sido toda una labor colaborativa para llegar hasta aquí. O sea, creo que ha sido algo muy hecho en equipo y yo simplemente voy a presentar un poco la primera parte, los grupos grandes, crisis y contexto social. Hacer algo muy breve para que vayamos un poco ágiles. José María Hierra ha sido un referente en los grupos grandes. Él entiende la complejidad del ser humano, por lo que cada técnica complementa y amplía la anterior, permitiendo una comprensión más abarcativa. La psicoterapia individual representa el microscopio, el grupo pequeño o el grupo familiar el catalejo y el grupo grande el telescopio, que permite crear un microcosmos social, un campo de entrenamiento y aprendizaje social y relacional, que nos va a posibilitar un espacio de diálogo y compromiso, un lugar de rescate y de apertura mental. El día en que seamos capaces de respetarnos sin entendernos, estaremos salvados. Así que, José Mari, muchas gracias y para adelante. Deciros que, aunque hoy, digamos, es la guinda del pastel y este homenaje y estas cosas, digamos que yo ya os llevo dentro. O sea, de cada una de las personas que habéis tenido un proceso grato y cariñoso, etcétera, todos nos hemos beneficiado. O sea, no es que se beneficie uno, nos beneficiamos todos, ¿no? Me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad y las circunstancias que me han permitido crear cosas, acompañar, etcétera, pero que
sepáis, no lo hacía por vosotros, lo hacía por mí. O sea que mi mujer no entendía el cansancio con que yo llegaba a casa, qué necesidad tienes, etcétera, etcétera, hasta que entendió que a mí me sentaba bien. O sea, como supongo que habréis observado todos vosotros. Bueno, me siento muy afortunado. Os tengo que dar las gracias por estar aquí y sobre todo por poder compartir este espacio con vosotros, que aunque ahora se materializa, yo lo llevo dentro y me acompaña y me hace disfrutar mucho, o sea, y sentirme muy bien. Eso no obvia el hecho de que he tenido circunstancias favorables y las he aprovechado. Si no hubiesen estado esas circunstancias, esto no sería posible. Por tanto, parto de la base de que todo ser humano hace lo que puede. Tiene que vivir, etcétera, y estos mitos de buenos, malos, etcétera, no tienen nada que ver con la realidad, como nos demuestran los grupos grandes, donde uno de golpe ya no puede pensar y uno se ve bamboleado en sus pensamientos y sentimientos a donde pueda, pero sin tener. La vida no la llevamos nosotros, nos lleva a ella, es como el mar. La única cosa es aprender las reglas de no ir a la contra de la vida, como no ir a la contra del mar, porque uno corre riesgos. Siempre parto de la base de que nadie tiene mérito por ser lo que es, son unas circunstancias favorables o desfavorables, y en las circunstancias del otro seríamos el otro y el otro seríamos nosotros. O sea que mucho mérito no tenemos, sí que la ilusión, el trabajo, el esfuerzo, un intento de una cierta coherencia, etcétera, etcétera. El grupo grande, más que en ningún otro lugar, nos devuelve un poco a nuestra naturaleza. Te quitas los ropajes sociales de los títulos, y de repente te encuentras en una situación donde uno queda muy empequeñecido. ¿Por qué? Porque la mente funciona por contraste. Y entonces, claro, cuando estamos pocos, entonces uno es grande o pequeño en función de con quién se compare, pero en un grupo grande uno no es grande. Uno se ve, digamos, diluido en todos, en esa situación de pequeñez y con un montón de sentimientos que uno no puede controlar y que nos bloquean la mente, nos impiden pensar. La mente es como una bombilla, quiero decir, en cuanto se pasa el voltaje, se funde. Y cuando se funde la mente, uno se siente en un gran peligro y empieza a no poder hablar, porque claro, si no puedes pensar, no puedes hablar, y si no puedes hablar, no puedes transmitir lo que te está pasando, etcétera, etcétera. Y en esos momentos regresivos, en los que uno se siente muy empequeñecido, lleno de sensaciones que ni siquiera puede saber, ¿no?, de dónde vienen ni qué hacer con ellas, etcétera, al final aparece un poco el cuerpo y empieza ante el silencio un momento en el que las tripas, la jaqueca, la taquicardia, todo ese tipo de cosas. Y cuando alguien dice, oye, que tengo un gran dolor de cabeza, ya puede decir algo y a partir de ahí podemos empezar un poco a ver qué está pasando, etcétera, etcétera. El grupo grande tiene una potencialidad enorme porque en el primer grupo grande que yo estuve, a las 3 de la mañana estaba atendiendo a un compañero que había estado, que tenía la sensación de que era la conspiración del silencio y que todo había tenido que ver con él, con las tripas abiertas. Me llamaron, fui a su casa, me recibió en el portal en pijama con su mujer, diciendo que todo lo que había pasado tenía que ver con él, que tenía las tripas abiertas, etcétera, etcétera. Fue un grupo de aquellos primeros en los que eran terribles, quiero decir, había estado toda la plana mayor del Grupo Análisis de Londres, estaba también José, estaba Juan Campos, estaba Fernando Arroyave, estaba la plana mayor. Con todo ello era un grupo, la conspiración del silencio se tituló aquel grupo, o sea que un grupo en el que se mascaba la tragedia. Bueno, claro, te sorprende mucho estar en un sitio donde te asusta tanto y todo lo que nos asusta, por lo menos a mí, me atrae. Quiero decir, me lleva un poco a un compromiso. Bueno, si un grupo es capaz de
hacer que las personas entren en estados confusionales, digamos, si tiene esa potencialidad, también tiene la potencialidad contraria. Puedes meter a una persona en una situación confusional y aclararse en el grupo, sentirse acompañado. En muchas ocasiones, los pacientes más graves funcionan mejor en un multifamiliar, en un grupo grande, porque es la primera vez que se siente que están en una situación de igualdad con otras muchas personas. Sin embargo, en un grupo pequeño son mucho más fóbicos, lo viven mucho más peligrosamente, etcétera, etcétera. En aquellos primeros grupos yo creo que venían un poco condicionados por el grupo análisis. El grupo análisis venía condicionado por el análisis tradicional en psicoanálisis y por tanto los silencios, etcétera, y el trabajo. Sobre todo, lo resumí bien cuando en Suiza voy a un grupo con un didacta de la internacional ya mayor, etcétera, etcétera, y fui a su grupo de observador cuando fui un poco en la primera experiencia y pasé por su grupo y era un grupo terrible, los silencios, una cosa fantástica, al punto de que el observador cerraba los ojos y hacía respiraciones. Después me dijo qué estaba haciendo para poder resistir aquello. O sea, con eso ya os digo todo. Y alguien decía algo y el otro, ¡pam!, al extranjero, que era yo, el extranjero y tal. Y entonces nuevamente otro silencio, las tripas, en fin, todo ese tipo de cosas. Y cuando salimos, yo siempre he sido bastante miedoso, pero eso no me ha impedido decir o hacer lo que creía que tenía que hacer. Y habitualmente en el staff me solían preguntar, bueno, ¿qué es lo que usted ha pensado? Y con más miedo que vergüenza, porque era un hombre que daba mucho miedo al staff, era el único al que todo el mundo se dirigía de usted, de tal, o sea, un hombre muy particular, muy listo, racionalmente, etcétera, etcétera. Y entonces me preguntó, y yo creo que lo resumí bien, en lo que para mí supone un cambio importante. Le dije, perteneces a una escuela de formación que es la letra con sangre entra. Y eso de, ¿verdad?, tener a las personas en una situación. Yo pertenezco a otra escuela, que es la que he tratado de desarrollar, que es que la sangre ya está en la vida y que cómo hacer letra de esa sangre. Cómo acompañar, no necesitamos. Y efectivamente, en vez de coger el inconsciente a base un poco de generar situaciones de una extremada frustración hasta que la persona por rebosamiento no puede y sale, encontré una forma mucho más sencilla de acceder y mucho más natural de acceder al inconsciente. Es un entorno de fiabilidad. Me pasó lo mismo y la misma situación se me dio con los grupos grandes. Yo, digamos, en un principio pensé me quedé muy extrañado, también muy empatado, pero no estaba de acuerdo. Los experimentos con gaseosa, cómo se puede hacer un grupo y dejar a alguien con las tripas abiertas. Es como en cirugía, ¿verdad? Y después, oye, ya te coseré otro día, vete a casa. O sea, una cosa me pareció. Cuando estuve aquí en Barcelona con Padre Maré, etcétera, era mucho más cercano, mucho más, intervenía mucho más, o sea, había mucha más situación de razón. Si los demás están bloqueados en su razón, alguien tiene que poder hablar. Porque en un principio, cuando estamos muy emocionados, se nos cierra la mente, automáticamente aparece el peligro, aparece lo paranoide, aparece la distorsión de los sentidos, el frío, el calor, el tiempo. 2 minutos de silencio parecen horas, todo queda en una distorsión muy importante. La comunicación no pasa por la palabra. Cuando alguien decía algo, da lo mismo que, y uno querría decir siempre que está en un entorno de este orden algo, ¿verdad?, que empate a los demás, que sea inteligente. Cuanto más inteligente quieres ser, menos puedes hablar, evidentemente. O sea, hasta no darte y permitirte decir lo que te salga a decir, lo que sientes, etcétera, etcétera. En aquel tiempo se hablaba de que hablar por hablar, hablar al cuadrado. Quiere decir que da lo mismo lo que se dijese,
ya el mismo sonido era el balbuceo del niño, el balbuceo de las personas mayores cuando por la noche se acompañan de bla, 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 que es una manera de conjurar los miedos a la muerte, los miedos a la locura, los miedos a simplemente el poder decir cualquier cosa, da lo mismo el sentido que tenga, eso en sí mismo era extraordinariamente importante y eso es lo que decía con el hablar por hablar. Y empezaban a balbucear. Después aparecía la posibilidad de la metáfora, el trencito, la ballena, toda una serie, cogías metáforas que te pudiesen y eso empezaba a hacer grupo, porque podían hacer un viaje transatlántico, etcétera, el Camino de Santiago, y ya podían incorporarse a esa metáfora a otras personas y con más tranquilidad en la medida en que entendí que no se puede, que no es un lugar para sufrir como eran los primeros años, ¿verdad? Como si nuestro entrenamiento pasase por aprender a sufrir, ¿verdad? Y a estar en silencio, decía alguna persona. Sí, el silencio y el autismo ya lo tenemos habitualmente, no necesitamos aprenderlo. Quiero decir, lo que tenemos que aprender es hablar. Eso decía también muchas veces en Suiza, que cuando ya sabemos hablar, ya no nos necesitamos. Ya tenemos el instrumento para ir por la vida. Bueno, el grupo grande no se hace por casualidad, como no se hace el grupo pequeño por casualidad, etc. La mente es social, todo lo que pensamos, decimos y hablamos, etc. ha venido de los otros, de lo social, no viene de la genética. Entonces, claro, evidentemente utilizas recursos cercanos a lo natural para poder un poco hacer y revisar qué es lo que pasa. Entonces, claro, si la familia está de alguna manera representada en el grupo pequeño, el grupo grande representa lo social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante estar en un grupo grande? Porque cuando estamos en lo social, todo lo que hacemos en muchas ocasiones viene condicionado por los grupos grandes, por la institución, por los partidos, por las propagandas, por todo ese tipo de cosas, pero no somos conscientes. Creemos que es nuestro pensamiento y no tiene nada que ver con lo que nosotros necesitamos. Entonces, todo esto que ocurre en un grupo grande y esta situación regresiva es la que tenemos en lo social. Nos sentimos como niños, por eso somos muy manipulables y por eso las propagandas son tan exitosas, etcétera, etcétera. O sea que uno no es grande frente a un grupo grande, siempre es pequeño. También frente a la vida, lo fundamental es la indefensión. Venimos de un contexto social que ha funcionado y ha sobrevivido por sometimiento. Hasta hace poco, ¿verdad? El comernos unos a otros era la forma de quitar el hambre. Pero el asunto es que ahora ya no necesitamos comernos. ¿Y ahora qué hacemos? Someternos psicológicamente. Repetimos el esquema, ¿verdad? En base un poco al sometimiento. Y claro, cuando hablamos, por ejemplo, del poder, hablamos de la persona que da miedo. Tú pones a una buena persona y además con capacidad de pensar y de dudar, que es lo saludable, frente a la complejidad del grupo grande, y no le votaría a nadie. Pensaría quebrando, pero ¿qué dice? Pero con la complejidad y pasando. Ahora te viene un bruto diciendo cualquier cosa, pero sabiendo que también aquel está haciendo lo que puede hacer y que también aquel está bajo el efecto y la influencia de un grupo grande. Me venían a veces algunas personas que han sido presidente de partido y que se le aparecía la Virgen. Otros creen que debe de ser milagroso y deben de ser los hijos predilectos de Dios porque han llegado a una situación que jamás podían haber imaginado, etcétera, etcétera. Yo tengo la sensación de que todas esas personas están sometidas a una gran tensión y al final, en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, digamos, tienen que salir a base de megalomanía. Sin embargo, nosotros tenemos otra forma de encarar nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestra indefensión permanente. La indefensión permanente viene del hecho de que no podamos
evidentemente, afirmar que mañana vamos a estar vivos. No digo ya nosotros que somos un poco mayores, ¿no? Y que tenemos ya la constancia de todos los que se van apeando y van pasando al otro lado, etcétera, etcétera. Hay dos formas de encarar la indefensión del ser humano. Una de ellas es la megalomanía, la negación, etcétera. Pero bueno, lo que no se ve no es que no exista, sigue existiendo y de la peor manera. Y hay otra forma que tenemos los seres humanos de encarar, que es la solidaridad. Cuando hacemos las cosas desde la solidaridad y el cariño, uno se va constituyendo, uno va aprendiendo, se va identificando con las cosas que le gustan del otro, que en el tiempo acabarán siendo de uno. Es muy agradable el ver que los que nos va fallando ya la memoria racional, los nombres, todo ese tipo de cosas, con la lentitud que implica ya nuestra mente, etcétera. Sin embargo, yo vengo aquí y es como si no me hubiese ido nunca. Os veo y me emociono como el primer día o más. Pero nos vemos aquí o nos vemos en cualquier otro lugar. O vas por la calle en Algorta y el encuentro con cualquier persona que ha sido tratada y que hemos estado es un encuentro emocionante, fantástico. Yo no sabía, porque hay dos maneras de cobrar este oficio tan costoso, Una primera manera es el sobrevivir en lo económico y en lo real, ¿no? O sea que no es mucho para el trabajo, ¿verdad?, que nos tomamos. Pero hay una ganancia emocional, una ganancia personal, que además cuando ha venido desde lo auténtico y desde... esa ya no se pierde ni con la demencia. O sea que uno se demencia y va y te acoge y te llama papá, mamá. O sea, siempre espera a alguien cariñoso y otra persona demenciada siempre espera que le vayas a meter la mano a la cartera o le vayas a robar algo. O sea que todo eso es la memoria emocional. Bueno, el grupo pequeño pone en evidencia muchos de los fenómenos que son actuados en la calle, no somos conscientes, en las supervisiones, la institución, sin caer en la cuenta de que uno es la institución, que uno es parte de esa institución, y sin embargo lo pone en esa idealización de cómo deberían de ser las cosas, etcétera, entrando en ese mundo en el que entramos cuando somos tan pequeños y confundimos lo deseable con lo posible. Ahora se planifica mucho sobre lo deseable y lo posible evidentemente queda, ¿verdad?, para hacer después. Y, bueno, los grupos grandes serían un lugar magnífico de entrenamiento para todas las personas que tengan una relevancia social, para saber cómo les va a influir y para tener y saber que evidentemente no se trata de que ellos sean todo y entonces tengan la sensación, etcétera, etcétera, sino que se trata de que sepan compartir, rodearse de personas y poder hacerlo con cierta sinceridad y que el grupo puede responder a otro grupo y puede poner matices a ese puzzle en el que una pieza no es todo, ¿verdad?, que es lo que pasa con tantas personas que confunden la parte con el todo en un momento de transición donde la sociedad se escinde en trozos, en grupos. ¿Cómo sería la tendencia natural en el grupo grande? Abrumado, cada uno trataría de buscar grupos pequeños, de cogerse, de sostenerse frente al grupo grande. ¿Cuál es la función del conductor del grupo grande? Pues como de la madre con la mayonesa, dar vueltas para que se ligue, permanentemente tener en cuenta el todo y tratar un poco de hacer compatible unos grupos con otros. Esta es la función fundamental, pero para poder hacer ese trabajo de integración y de respeto, lógicamente, uno tiene que estar internamente integrado, tranquilo, etcétera, etcétera, y eso a veces no es posible. Supongo que nos escandalizamos cuando vemos y oímos tantas tonterías de políticos, etcétera, etcétera, y pensamos que quizás sean tontos o psicóticos porque tienen actuaciones psicóticas, pero no tiene que ver a veces con nada de eso, porque fuera de ese contexto pueden ser personas gratas
no se puede despersonalizar, no hagamos juicios de valor, cada uno está haciendo lo que puede hacer y supongo que al igual que yo hacía lo que podía y trataba de hacerlo lo mejor posible, ellos también. Lo que pasa que a veces la complejidad les lleva al fracaso. Eso es lo que vemos en los grupos grandes. La enorme dificultad, la enorme pequeñez en la que uno se encuentra y de quién se va a acompañar para poder sortear las dificultades, para no tener que pasar a las actuaciones y poder seguir siendo reflexivo. Decía Maite que cuando somos capaces de respetarnos, no de entendernos, porque la vida no está hecha para ser entendida, sino para ser vivida. Si supiésemos que cada uno está haciendo, hay algo que yo he escrito también con cierta insistencia. Nadie actuaría mal si tuviese la oportunidad de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque el hacerlo bien implica una capacidad de adaptación y también una gratificación infinitamente mayor. O sea que cuando ves a veces una persona desconfiada, paranoide y en ese ratito, ¿verdad? Digamos, te amarga un poco el rato, yo me suelo consolar diciendo qué suerte estar fuera de él, porque estar dentro de él tiene que ser terrible, estar todo el día tan jodido, ¿me entiendes? Y tan quejoso. Y bueno, y así es como yo aguanto un poco el tirón diciendo, bueno, a mí solo me toca un ratito. Que sepáis que el grupo grande es curioso cuando entendimos que de lo que se trataba era de poder estar juntos y aprender a estar juntos y aprender a pensar y aprender a fiarnos. Esa desconfianza, esas situaciones tan persecutorias, esa situación en la que creemos que el otro puede dañarnos, que uno va a decir algo y todos los demás, ¿verdad?, se van a reír de lo que diga y uno va a tener, y que sin embargo el ver que uno dice lo que puede y que no encuentra ni las risas, ni el rechazo, sino todo lo contrario, y que los demás agradecen este momento de sinceridad. También es importante lo de hablar, porque cuando uno habla necesita abrir la mente y en esa apertura también puede recibir a los otros. Si uno se cierra, que es un elemento muy frecuente cuando estamos muy asustados, quizá por eso hay dos tipos de silencioso. El que no puede hablar, que lo está pasando muy mal y que uno tiene que estar y los demás aprenden a estar siempre mirando y invitamos o se invita otra persona, etcétera, etcétera, cuidando siempre al último, que yo creo que es un elemento fundamental. Otras personas que están silenciosas y que les preguntas en un momento determinado, pero están absolutamente conectadas con lo que está pasando. No necesitan hablar porque se sienten hablados por los otros y eso les permite estar razonablemente. No se trata de pasar por los grupos, se trata de que el grupo pase por uno y se dé la oportunidad. Había dicho que un momentito, bueno, el artículo, como veis, no tiene nada que ver con lo que he dicho. Evidentemente, siempre acabo diciendo lo que creo, que el día que seamos capaces de respetarnos, aún no entendiendo, y cuando veamos las disfunciones de las personas y los síntomas, evidentemente, no hagamos juicios de valor ni pongamos, y que todo eso, mucho más cuando se trata de nuestros compañeros cercanos, que están ante una tarea extraordinariamente difícil, porque igual que nos ocurre en el grupo grande, cuando se trabaja con personas que nos traen todo el mundo emocional, etcétera, nuestra cabeza a veces no está disponible y uno está, ¿verdad? Y uno tiene que ir aprendiendo a estar un poco descerebrado, pero con tranquilidad, sabiendo y confiando en los demás. Estar en un grupo grande es confiar que uno no tiene la verdad, ni tiene la razón, ni siquiera va a entender, pero que entre todos, el fiarse de los otros, ese nivel de confianza, yo creo que es lo que permite estar en un grupo grande. Y después un poco a veces la valentía de tener que decir cosas que si las dijésemos fuera de los contextos nuestros nos partirían la cara, pero que nuestros contextos no se dicen
para fastidiar, sino para ayudar a romper prejuicios, a romper cosas. Einstein decía que en un momento en el que teníamos mecanismos para dividir el átomo, etcétera, no teníamos medios para romper un prejuicio o un delirio, porque el delirio y el prejuicio tienen la misma consistencia, el mismo origen, etcétera, etcétera, solo que uno es más grande que el otro, ¿verdad? En el grupo grande se llega a esos niveles de regresión, a esos niveles de prejuicios y de a veces delirios, etcétera, y se rompen. Y bueno, es nuestro instrumento para poder aclararlo, pero solo lo podemos hacer juntos. Y muchas gracias, porque os robaría el tiempo para poder, ¿no?, intercambiar. Bueno, ya que primero, muchas gracias por tu poder educador, por la capacidad de sugerir, que ahora ya un poco con estas ideas generales que nos ha ido lanzando, vamos a hacer una apertura al grupo grande. El grupo grande lo conduciremos segundo de Miguel, Isabel y Gustavo de yo misma, y va a durar hasta las 6:30. Así que el grupo es de todos, nos vamos a ir a minutos. Hace una reflexión libre y sí que os pediría que os deis la libertad de dar al cuerpo lo que os pida y que digáis lo que os dé la gana, y que así probablemente tendremos más oportunidades de intercambiar y de aclararnos. Vamos a compartir con José Mari y con todos los que estamos reflexiones sobre la muerte y el duelo. Yo antes en el grupo anterior escuchaba hablar de los monstruos, hablaba de la película Monstruo viene a verme, ¿no? Y leía en este artículo que José Mari decía que parece curioso que un tema como es la muerte, que asola la existencia del ser humano, los psiquiatras poco se han ocupado de él. José Mari, con la valentía, con la firmeza que le caracteriza, ha tenido varios escritos en los que comparte sus reflexiones sobre la muerte, el duelo, el suicidio y lo que nos provoca a los humanos. Hay una de las cosas que a mí una de las frases que cuando la leí la primera vez me impactó y me acompaña, que es que nada pierde, excepto la inocencia, alguien cuando pierde a un ser querido. Bueno, pues Mari, este es el momento de la muerte. Vamos a poder hablar de ella hasta las 2 de la tarde. Es una paradoja hablar de la muerte, porque cuando hablamos de la muerte hablamos de la vida, simplemente de un acontecimiento, ¿verdad?, con el que nos tendremos que confrontar con los otros, con nosotros, etcétera, etcétera. Es una asignatura que nunca me hubiese gustado aprender. Sería más agradable, ¿no? Pero me tocó, de alguna manera. Nosotros tenemos, los psiquiatras y los psicólogos y todos los que nos dedicamos a esto, una situación tremenda. Nuestro oficio no lo podemos aprender de los libros. Lo racional se nos vuela muy rápidamente y además tenemos que trabajar con los contextos emocionales, con las tripas de las personas, ¿no? Con esta parte tenemos que resonar con nuestras propias tripas. O sea que, evidentemente, tenemos la oportunidad de, en la medida en que vamos viviendo las cosas, vamos aprendiendo de ellas y ponerlas a disposición de las personas que tratamos. Entonces, yo, de alguna manera, me quedé muy sorprendido con dos cosas frente a la muerte, cuando éramos jóvenes, de mi mujer, etcétera, y bueno, y el acompañamiento y todo ese tipo de cosas, los niños todavía pequeños, en fin, en unas circunstancias que no son gratas. La primera cosa es que el acompañamiento me salió bien y yo tenía una idea de mí de estar siempre sostenido por mi mujer y que sin ella no sería nada. Me quedaba en una situación y me descubrí que me había dado muchas cosas y que también yo tenía muchos recursos para salir adelante, etcétera, etcétera. Bueno, y el duelo ya empieza, el duelo en vida, con el acompañamiento. Por eso luego llevo mi trabajo a la unidad de paliativos. ¿Por qué? Porque decía antes, las situaciones traumáticas en el momento que se están produciendo pueden resolverse
y si no se abordan en ese momento, el tiempo juega a la contra y un mal acompañamiento en ese momento puede hipotecar una magnífica relación, o por el contrario, un buen acompañamiento en ese momento puede de alguna manera restreñar y dar una oportunidad a una relación que ha sido ambivalente y que era compleja y sin embargo posibilita. Entonces el acercarnos ahí y que las personas puedan tranquilizarse, puedan acompañar, ya es una parte importante del duelo. Tenemos una enorme suerte las personas y es que solo conocemos la vida. La muerte, se mueren los otros, quiero decir. No tenemos la experiencia emocional, por tanto, es un concepto racional en el que proyectamos aspectos de vida. Habitualmente el abandono, etcétera, etcétera, por la muerte, se proyecta ahí y uno se asusta, etcétera. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si una persona en un momento determinado está desahuciada y está en una unidad de paliativos? Pues bien sencillo, mi experiencia es la siguiente. En realidad, siempre nos fijamos en el que está en la cama, creyendo que es el que sufre, etcétera, etcétera. Habitualmente está tenido en cuenta por médicos, por enfermeras, por la propia familia. También hay una gran gratificación y por el contrario, si están los síntomas razonablemente eliminados y tenemos medios para eliminarlos, lo fundamental es que él se siente razonablemente bien y si la persona que hace de espejo, que es la que cuida, le mira con tranquilidad, la persona tiene la sensación de seguir viviendo y de estar y son momentos extraordinariamente importantes y útiles tanto para el que se va como para el que se viene. Si hay un contexto emocional puesto por la propia familia, automáticamente los médicos están mucho más tranquilos. ¿Por qué? Porque solo les concierne lo técnico y lo técnico lo manejan perfectamente, pero lo emocional está cayendo sobre las personas que son los significativos. Lo auténticamente significativo es la reconciliación con nuestras personas íntimas y eso es de una naturaleza totalmente diferente a que nos cojan cariño a nosotros y nos respeten. O sea que, evidentemente, el acompañamiento en ese momento, si esa persona tiene que contener, tiene que ser contenida. Y entonces tú te ocupas de los que habitualmente no se ven, que son estos familiares, que son los que están en una situación psicológica más precaria. Porque el otro se va a marchar, ¿no? Pero si está tranquilo y está visto, no tiene la sensación de morirse y transita de un lado a otro con una tranquilidad total. Esta es mi experiencia, pero el que se queda, ¿cómo me va? ¿Qué voy a hacer con la crianza, con lo económico, con de quién me voy a acompañar, etcétera, etcétera? La cosa se complica mucho. Decir que la muerte es un hecho con el que uno tiene que vivir y que uno tiene que aceptarla razonablemente, que negar la muerte, escandalizarse, no es más que una manera de estar permanentemente asustados por la vida. Todo susto en las personas remite a la muerte. O sea que, evidentemente, el sobrevivir lo más posible es nuestra tarea cuando venimos a este mundo. Otra cosa después es lo que podamos aportar para que las cosas continúen más razonablemente. Los duelos, digo porque es tan rico vuestras intervenciones que voy a hacer un pequeño esquemita y entonces ya os paso la palabra y así podemos interactuar como hemos hecho el ratito pasado. El ser humano se construye de dentro a fuera, es como un edificio. Cuando esos cimientos están mal, están con carencias, con agujeros, etcétera, el edificio, según se va construyendo, se hace cada vez más peligroso, de hundimiento por los pesos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que apuntalarlo desde el exterior, y son las relaciones patógenas, ¿no? Una relación psicoemocional que continúa a pesar del tiempo y que tú dependes. Entonces, claro, te apuntalas con los de alrededor que tienen que suplir esas carencias, porque en lo social
dilucidamos lo que llevamos dentro. O sea que, para bien o para mal, socializamos esta parte. Entonces, un edificio que está con los cimientos necesita unas vigas tremendas, y esas vigas que sostienen el edificio siempre son una situación de precariedad, y si una de estas vigas fundamentales falla en el exterior, aparece un cataclismo y aparece un enorme temor a una rotura, una desintegración, etcétera, etcétera, del propio edificio. Entonces, esto es lo que ocurre cuando en un momento determinado una persona que no tiene la autonomía, su proceso de individuación ha sido fallido y por tanto es una persona dependiente siempre del exterior, no sostenida desde el interior. Cuando cae la persona o las personas en las que se sostiene, aparece un cataclismo, y ante ese cataclismo, que es la locura, que es la pérdida de sentido, etcétera, etcétera, aparece la restitución delirante. Ese es un duelo patológico. Entonces, recrean cómo y ponen el cubierto en la mesa y siguen hablando. No, yo sigo hablando con mi ser querido y entonces me acompaña y me dice, o sea, lo recrean delirantemente como una manera de poder de alguna manera sostenerse en un tiempo, porque quita y no pon y se acabó el montón. En los duelos, de alguna manera, hay una pérdida. Permanentemente en la vida es perder y ganar, perder y ganar. Cuando hay una pérdida y uno en su proceso, ¿no?, se va restañando y encuentra otra oportunidad de restitución de lo perdido, y lo que encuentra es mejor que lo que tenía, joder, le salen las cuentas y acaba con el duelo fantásticamente bien. El problema es cuando uno no encuentra y se queda entonces en la añoranza permanentemente de la pérdida, o por el contrario, lo que encuentra es peor y también entonces está permanentemente haciendo comparaciones. Se ve muy bien este proceso en nuestro servicio. Cuando en un momento determinado, como hay tanta rotación, etcétera, te viene un psiquiatra que es estupendo, o un psiquiatra que es humanamente lo que pueda ser, con una mayor inmadurez, etcétera, etcétera. Bien, cuando dice que se tiene que ir, hay un cierto revuelo en las personas que trata, ¿no? Otra vez y tal, y una queja, etcétera, etcétera. Si el psiquiatra que viene o el psicólogo que viene a sustituir es mejor que el que se ha marchado, desaparece automáticamente al rato, desaparece el otro, se ha marchado, no ocurre nada y se sienten agradecidos del cambio. Sin embargo, si el que viene evidentemente no responde, no tiene el contacto, la empatía, etcétera, etcétera, siempre aparece la añoranza. Bueno, pues esta es un poco el tema del duelo patológico. Esta es un poco un proceso de individuación fallido, y eso nos hace estar en la vida siempre en una situación de fragilidad y de temor a la muerte, de temor a la pérdida, etcétera, porque uno no puede sostenerse por sí mismo. Evidentemente, hay situaciones que son oportunidades maravillosas. Lo más gratificante del mundo y lo más útil del mundo es acompañar a las personas en su desvalimiento. Y en los momentos en los que uno se va a marchar, es un privilegio poder estar, estando, acompañando, etcétera. Eso te deja con una herencia fantástica que después te sirve para ir por el mundo de una manera mucho más grata. Más allá de que en mi experiencia, cuando alguien está bien acompañado emocionalmente y bien tratado médicamente, se marchan con una tranquilidad total y con un agradecimiento fantástico a lo hecho. O sea que esa es mi experiencia, y eso te deja como una sensación de crecimiento, ¿no? de cambio interno, que es mucho más importante que una experiencia grupal. Esa es una experiencia personal fantástica. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando yo me confronté con esto, tuve que tomar muchas decisiones. Son decisiones que decir, que no decir, cuándo, cómo, etcétera.
digamos, son decisiones que además, si las tomas no puedes echar para atrás. Si a uno le dice te vas a morir, ahora es muy típico esto de la claridad con que a veces los médicos, ¿cuánto me queda? 3 meses. El otro se pega un susto y está 10 años. Joder, pues me dijo que 3 meses. ¿Cuánto me queda? No, esto hoy lo hemos cogido a tiempo, no hay problema. Esto, bah, nada, está 5 meses y cae. ¿Cuántas veces vemos todo ese tipo de fenómenos? Eso de hacer pronósticos, ¿verdad? Como si uno tuviese pues a veces va bien por el susto que pega, que hace reaccionar a la persona y hacer una apuesta por la vida. Porque también en muchas ocasiones las enfermedades, que todas son, o un número muy importante, son psicosomáticas. La enfermedad es el recurso que tenemos cuando vivimos de mierda y entonces uno dice, coño, voy a abandonar esta mierda un poco prematuramente y enferma y se larga. Estos son esos momentos regresivos que pasan por el cuerpo y que a veces nos llevan a marcharnos. Entonces, bueno, el duelo evidentemente, claro, en las familias, si están acompañadas, fenomenal, pero si no están acompañadas, un lío. ¿Por qué? Porque las familias nos fallan cuando las necesitamos, pero no caemos en la cuenta de que, como es un todo y la problemática es para todos, es como cuando uno va en una barca, hay una marejada, la barca se da vuelta, cada uno hace lo que puede para sobrevivir y cada uno está creyendo que los demás están mucho mejor que uno, pero que no te asisten. Y entonces les estás fallando. Y todos se fallan a sí mismos y aparece el malentendido de que en esos momentos no les socorrieron, estuvo solo, el otro. Es que estaban todos participando de una situación que desbordaba a todos en ese momento. Entonces, bueno, es un momento de malentendidos, en un momento de malestar, y ese acompañamiento nuestro, por lo menos en la unidad de paliativos, ahí me pareció magnífico, porque creo en la psiquiatría comunitaria y creo en la psiquiatría preventiva. Entonces, lo que pasa que tenemos un problema con esto, también con la psicoterapia, es difícilmente evaluable, porque cada uno se la lleva puesta. Me pueden evaluar los suicidios que he tenido, pacientes míos, etcétera, pero no me pueden evaluar los que evidentemente he evitado. En estos duelos que podrían ir después al servicio y darnos mucho trabajo, etcétera, los estás evitando prematuramente, pero no puedes evaluar, ni ellos tampoco, porque se lo llevan puesto. Lo único que saben es que se encuentran bien, que hacen su propio, pero ahí queda la cosa. La psiquiatría comunitaria, al anticiparnos, el salir del despacho, etcétera, con maestros, con atención primaria, etcétera, es de una rentabilidad fantástica. Bueno, en los niños los duelos son mucho más realistas. El niño está tan pegado a sus necesidades que si en un momento determinado falla alguien, pero aparece alguien, el niño, si tiene cubiertas sus necesidades, aun siendo una persona importante, etcétera, puede transitar con mucha más tranquilidad, no tiene la idea de muerte, etcétera. Entonces el niño no es el problema. El problema es que en muchas ocasiones el niño se ve desamparado no por la muerte de un ser querido, sino por el fallo de los que están alrededor, que están en una situación de precariedad y en ese momento no pueden hacerse cargo. Y el niño empieza a tener, cállate, tal, todo ese tipo de cosas. Y entonces el niño empieza a sufrir de un duelo que no tiene que ver con la muerte, sino con la respuesta inadecuada del entorno. Si al niño en un momento determinado, pongamos una madre inadecuada y tiene una figura, una función materna suplida por alguien que lo hace, pues el niño realmente no dirá, pero le va bien y puede elaborar, está en el cielo y ya está. El problema nunca está en los niños lo tienen tan claro, están en una situación de precariedad, depende de los otros y si las cosas de las que depende les llega razonablemente, no suele haber problema. A veces proyectamos en los niños problemáticas que no tienen y los niños son cajas de resonancia del entorno. O sea que
Bueno, los niños, ¿qué más cosas puedo decir de la muerte? El ser consciente, María Antonia, de que tenemos una edad y de que nos queda poca vela, pues la verdad sirve para valorar enormemente lo que tenemos, para que el tiempo de golpe dices, joder, qué cosa más valiosa. Oye, y que la rodilla no falle cuando paseas, y los dientes que te los pones antes de salir, esas cosas, ¿no? Que suplimos. Que no dejes el gas abierto cuando cocinas. Totalmente. No, y orinar muchas veces, etcétera, que en un momento determinado vas. Bueno, esas pequeñas cosas. La vida es una ecuación de pérdidas y de ganancias. Entonces, si lo que perdemos es menos importante de lo que ganamos, y claro, el problema es que aquí la ganancia es una ganancia emocional, una ganancia de conocimiento, una ganancia de... Entonces, evidentemente, para el cuerpo tenemos recursos. Yo tengo una envidia de esos aparaticos, esos cocheticos, ¿no? Y ir por ahí haciendo carrera, ¿verdad? Yo, joder, si me falla, pues tiene... Para lo corporal tenemos tantos medios, tantos recursos, etcétera. El problema nunca está en lo corporal ni en las enfermedades físicas, sino en lo emocional. Entonces, esa es la parte. Y esa es la parte que con el tiempo puede enriquecerse con la experiencia, siempre que sean experiencias positivas. Porque me ha ocurrido, yo decía que adolecemos de una cierta estupidez todos nosotros, etcétera. Bueno, pero pensaba... porque es verdad que en esos momentos últimos hay personas que de golpe caen en la cuenta de lo importante y todo lo que les preocupaba hasta ese momento, que si la bolsa, que si el dinero, que si tal, pasa a un lugar totalmente, no te digo ya nada, la política, la patria, todo ese tipo de bandera, yo no lo oigo jamás. Hablan siempre de la patria chica, la única, que es la patria nuestra, la de cada familia, etcétera, pero aparece como una escala de valores invertida. Quiero decir, todo aquello que nos parecía, esto lo cariña, una mano, una compañía, eso es de una naturaleza, el no haber estado más con los amigos, aparece otra escala de valores mucho más auténticas que son las que uno tendría que tener en cuenta habitualmente. En muchas ocasiones, estos accidentes graves, etcétera, con riesgo de muerte, las personas a la salida pueden hacer un cambio psíquico muy, muy importante, porque la muerte, de alguna manera, es un límite al dolor. Por eso la fantasía de muerte, cuando estamos aterrorizados con un dolor tremendo, etcétera, etcétera, es una manera de decirnos a nosotros mismos que eso puede tener límite. Y saber que podemos limitar ese dolor es lo que nos permite seguir. Es todo lo contrario, nos preserva de no actuar, el hecho de poder manejarnos con un límite al dolor. En los pacientes con delirios, etcétera, un riesgo a un suicidio que no ha llegado a ser consumado, etcétera, en muchas ocasiones es el comienzo y la rotura de toda la fantasía y de todo el delirio y de toda la irrealidad. Experiencias de muerte en muchas ocasiones en nuestros pacientes son momentos privilegiados de intervención, porque de golpe aparecen mucho más puestos en la realidad y mucho más sensatos y pueden trabajar mucho esos momentos y esas fantasías, etcétera, etcétera. Bueno, y como yo os he dicho, me ha dicho Segundo que haga lo que me dé la gana y que cuando me canse os pase la palabra. Pues yo os paso la palabra y seguimos ahora hablando de lo que queráis con respecto a todo esto.